soy Amelia Barca. Y yo soy la hermana Karen. Hoy día vamos a aprender sobre los apóstoles de Jesús. Vamos a saber quiénes eran ellos. No vamos a conocer qué hicieron con Jesús y lo que hicieron después, no. Solo vamos a conocer sus nombres y a saber un poquitito de ellos. Así que los invitamos a que se pongan cómodos y podamos compartir esta mañana de bendición. Comencemos. ¿Quién era este? Este se llamaba Andrés. Era discípulo de Juan el Bautista. Cuando estaba ahí con Juan el Bautista, apareció Jesús y él quiso inmediatamente seguirlo. Pero antes fue corriendo a llamar a su hermano. Este era el hermano. Su hermano se llamaba Pedro. Este era fuerte, impulsivo, arriesgado. Era de temer Simón se llamaba primero, pero cuando se encontró con Jesús, Jesús le cambió el nombre a Pedro. ¿Tú sabes qué significa? Piedra. Piedra. Estos dos, como dijimos, eran hermanos. Venían de Betsaida. Ellos trabajaban como pescadores. Los dos eran pescadores y ahí después los dos dejaron de ser pescadores para seguir a Jesús. Pedro era de carácter fuerte, era impulsivo y arriesgado. Pero después venían otros más. ¿Cuál tienes ahí? Este jovencito se llamaba Felipe. Felipe, igual que estos dos anteriores, también era pescador y vivían en la misma ciudad, eran de la misma ciudad. Betsaida. Sí, Felipe era un estudioso de la ley y los profetas. Y cuando Felipe supo de Jesús, adivina qué hizo. También fue a buscar a un amigo. Y ese amigo se llamaba Bartolomé. En algunas versiones dice que se llamaba Natanael. Bartolomé o Natanael puede ser. Y quiero contarles que en ese tiempo era muy común que los hombres tuvieran dos nombres. Algunos tenían hasta 3 nombres. Y por eso a veces nos enredamos tanto con los nombres. Y lo otro es que había nombres que eran muy comunes. Por ejemplo, Juan era un nombre común, Jacobo era un nombre común, Santiago era un nombre común. Entonces a veces nos equivocamos con esos nombres, pero solamente tenemos que leer y estudiar y ahí vamos aprendiendo mejor. Les contaré que este Bartolomé también era un estudioso de la ley, de los profetas, pero este Bartolomé venía de una familia muy especial. Era descendiente de las tribus de Israel. Este tenía sangre noble, era una persona íntegra, una persona justa, una persona transparente, no tenía nada que esconder. Cuando Jesús lo vio, se dio cuenta al tiro que era una buena persona, un estudioso, alguien que no tenía mentira, alguien justo. Y sigue este. Continuamos con Juan. Este Juan también era discípulo de Juan el Bautista y tenía una particularidad que era el más joven de todos. Discípulo de Juan el Bautista, también tenía un hermano. Sí. Y ese hermano se llamaba Santiago, o también conocido como Jacobo el Mayor. Pero aquí lo vamos a colocar Santiago. Aquí, ahí están. Estos dos hermanitos eran ambiciosos, implacables y tenían una característica que Jesús igual la descubrió. Y Jesús también les puso un sobrenombre a ellos, los llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Ustedes saben por qué sería? Porque los truenos no pasan desapercibidos. No. Pasan fuertes los truenos, ¿cierto? Sí. Continuamos con este. Este se llamaba Mateo. Vamos a poner aquí al Mateo. Mateo o Leví también. Aquí vamos a poner. Este no era pescador, él era cobrador de impuestos, trabajaba para el Imperio Romano, así que no era muy querido. El pueblo judío no le gustaban los cobradores de impuestos, eran los más pecadores, eran publicanos, pero también fue discípulo de Jesús. Jesús lo llamó para ser parte de estos 12. Aquí vemos a otro. Este otro se llamaba Tomás. Aquí vamos a poner a Tomás con su nombrecito. Tomás
era incrédulo, era pesimista. A él también le decían Dídimo y era de Galilea. Continuación Este chiquitito lo vamos a poner por acá. Este era Jacobo el menor. Aquí le vamos a poner su nombre. Jacobo el menor. Sí, él era hijo de Alfeo. Y Alfeo también tenía otro hijo que fue este de por acá. Judas Tadeo. Judas Tadeo. Estos dos eran hermanos y también se convirtieron en seguidores de Jesús. Solo dos. ¿Quiénes eran? Este era Simón. Simón. Simón el celote o cananista. Era de Galilea. ¿Y por qué se llamaba el celote? Porque en ese tiempo existía un movimiento nacionalista político que se llamaban los celotes. Y él era parte de esos hombres, de ese grupo, que se dice, los historiadores dicen que eran los primeros militantes de la época, los primeros guerrilleros de la época. O sea, él era bien bravo este Simón. Y el otro que tú tienes ahí, Queda solo uno, era parecido a este Simón, pero este se llamaba Judas. Judas Iscariote. Este era el Judas Iscariote. Aquí lo vamos a colocar porque igual era un judío nacionalista. Él también era ambicioso y también después él fue parte claramente fue parte de los 12 apóstoles y él era el tesorero, o sea, el que manejaba los dineros del grupo. Esto, como ustedes pueden ver, eran los 12 apóstoles de Jesús. Repasemos, Andrés, Pedro, Felipe, Bartolomé, Juan, Santiago, Mateo, Tomás, Jacobo, Judas Tadeo, Simón y Judas Iscariote. esos eran los discípulos. ¿Y qué tenían en común? Algunos de ellos eran hermanos, algunos eran pescadores, la mayoría eran pescadores, pero no del mismo lugar y tampoco de la misma situación social, porque algunos eran pescadores más adinerados, que sus familias eran dueños de más barcos y otros no tanto. Habían unos muy estudiosos de la ley y habían unos que no sabían mucho. Pero Jesús los llamó a ser parte de estos 12. ¿Qué tendrían en especial? ¿Se te ocurre qué puede ser que tenían en especial? ¿Qué son los 12 apóstoles? Sí, son los 12 apóstoles. Pero resulta que no tenían nada de especial. Eran hombres comunes y corrientes. Eran del montón, de todos los que seguían a Jesús, de todos sus discípulos. Él se fijó en esto. ¿Por qué? Porque ellos tenían un corazón dispuestos a dejar todo lo que eran. A dejar la pesca, a este Mateo que dejó su trabajo de cobrador de impuestos, que le iba súper bien, dejó todo eso. Todos renunciaron a su vida, a lo que eran, por seguir a Jesús, por ser sus discípulos y más aún, por ser parte de su grupo cercano, que eran los 12 apóstoles, aquellos que Jesús preparó, que les enseñó, que los educó con alguna razón. Ah, pero se me olvidaba contarte que hay una diferencia. Los 12, los discípulos, era toda la gente que seguía a Jesús, que aprendía de él, del maestro, que quería seguir sus enseñanzas. Pero los apóstoles significa los enviados. Son los que Jesús preparó para enviarlos a ir por todo el mundo. Le dijo, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, vayan por todos lados enseñando mi palabra, bautizándolos y recuerden que yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y hoy día Jesús nos dice que no importa cómo seamos, que no nos miremos en menos si a veces no sabemos mucho, algunos niños que les cuesta leer, que somos más enojones que otros, que no nos miremos en menos, que eso no importa para Él. Él igual nos llama y nos dice, vengan, sean mis discípulos. Y vamos a aprender durante todas las clases que vienen, que cuando nos allegamos, nos acercamos a Jesús, Jesús empieza a transformar nuestras vidas, a transformar nuestros corazones y podemos ser una nueva criatura, una nueva persona y hacer grandes cosas para el servicio del Señor. Espero que les haya gustado esta clase. Nos vamos a despedir y vamos a hacer una oración.
Gracias, Señor, por la clase de hoy. Gracias, Señor, porque pudimos aprender de ti. Te pedimos una bendición para los que están viendo esta clase, para que los protejas de todo peligro que se interponga en su camino. Te pedimos una bendición. Amén. Amén. Y esta fue la clase de hoy. Nos despedimos. Besitos. Chao. Que el Señor los bendiga. Siguieron a Jesús, tomando en su vida una buena decisión. Durmieron, comieron, vivieron junto a Él. Milagros hermosos de Jesús pudieron ver. Pedro, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Juan, Tadeo, Felipe y Tomás, Simón el celote y Judas Iscariote, Andrés, Santiago y Bartolomé. Decide hoy seguir al Salvador. Te invito a que seas discípulo de Él. Viviendo a su lado tu vida cambiará. Milagros hermosos